Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos con una serie de textos, fascinantes y, la verdad, a ratos bastante brutales. Sí, bastante. Vienen del libro de los jueces, que cuenta lo que pasó en Israel justo después de la muerte de su gran líder Josué. Es como si el capitán del barco desapareciera de repente. Exacto. Y la tripulación queda completamente a la deriva, sin brújula. El resultado es, un periodo de caos, de conflictos, una desorientación total. Totalmente. Y mientras leíamos todo esto, saltó a la vista un patrón. Un ciclo que se repite de una forma casi obsesiva. Como un disco rayado, sí. Y define toda la época. Es un círculo vicioso de 4 pasos. Primero, el pueblo le da la espalda a su pacto. Segundo, como consecuencia, opresión. Sus vecinos los someten. Ajá. Tercero, en medio de ese sufrimiento, claman por ayuda. Y cuarto, reciben un libertador. Y el corazón de todo esto es una tensión increíble, ¿no? Por un lado, la fidelidad de un Dios que siempre responde. Siempre. Y por el otro, la infidelidad de un pueblo que parece que no puede o no quiere aprender la lección. La historia arranca justo después de una gran victoria, con una tierra prometida bajo sus pies. Pero, la prosperidad parece que tiene memoria corta. Demasiado corta. Y es en ese olvido donde se enciende la mecha de todo lo que está por venir. Empecemos por el principio. Después de la muerte de Josué, la tarea parecía clara, ¿no? Cada tribu debía asegurar su territorio. Sí, consolidar el control. Pero el texto arranca con una lista de fracasos. Dice que la tribu de Manasés no expulsó a los cananeos de un lugar, que Efraín tampoco lo hizo en otro. Y en vez de obedecer la orden, lo que hacen es llegar a un acuerdo. Exacto. Les dicen, quédense, pero nos pagan tributo. Que desde un punto de vista práctico, hasta podría sonar lógico, ¿cierto? Un ingreso extra. Claro, desde lo práctico suena bien, pero el texto lo presenta como el error fundacional, la raíz de toda la catástrofe que viene después. O sea, no es una decisión estratégica. No, para nada. Es un acto de desobediencia directa y deliberada. Y fíjate que se les advierte con una metáfora muy gráfica. Les dicen, esas naciones serán para ustedes lazos y trampas, y sus dioses un señuelo que los hará caer. Ahí se siembra la semilla. Ahí mismo. Esa convivencia que parece tan pragmática se convierte en asimilación, primero cultural, luego matrimonios mixtos y finalmente la adoración a sus dioses como Baal y Astarot. Que el texto llama prostitución o adulterio espiritual. Un lenguaje durísimo. Es la idea de romper un voto de exclusividad. Y hay una escena, potentísima, que captura todo esto. En un lugar que llaman Boquim. Sí, tremenda escena. Aparece de la nada un ángel de Jehová y los confronta. No viene a animarlos, viene a acusarlos. Directamente. Les recuerda la promesa de Dios. Jamás quebrantaré mi pacto con ustedes. Y les lanza la pregunta a quemarropa. ¿Por qué han hecho esto? La reacción del pueblo es ponerse a llorar a gritos. Imagínate la tensión de ese momento. Debió ser insoportable. Totalmente. Y es justo ahí, en medio de ese llanto, que el texto nos da, el mapa de ruta de todo el libro. Es como si nos dijera, atención porque esto es lo que van a ver una y otra vez. La fórmula. La fórmula, exacto. Y la detalla. Primero, el pueblo hizo lo malo a los ojos de Jehová. Segundo, la ira de Dios se enciende y los entregó en manos de sus enemigos. Tercero, el pueblo, ya aplastado, clama. Y cuarto, Dios, movido a misericordia por sus gemidos, les envía un juez, un libertador. Pero aquí viene el giro que lo hace tan trágico. ¿El quinto paso? El quinto paso. En cuanto moría ese juez, el pueblo volvía atrás y se corrompía más que sus padres. Más que sus padres. O sea, no solo repetían el error, sino que cada vez caían más bajo. Es una espiral descendente en toda regla. Ese quinto paso es devastador. La idea de que la solución es siempre temporal, que están, de alguna forma, condenados a repetir el ciclo. Exacto. Y me pregunto si los propios libertadores no contribuían a esa recaída. Pienso en Gedeón, por ejemplo. La historia de su llamado es increíble. Es que Gedeón es el antihéroe por excelencia. Cuando lo encontramos, Israel está siendo arrasado por los madianitas. Eran como una plaga. Destruían todas las cosechas. Haciendo el trigo para que no se lo roben. Es la imagen misma de la derrota y el miedo. Total.
Y su primera respuesta al llamado divino es puro sarcasmo. Le dice, si Dios está con nosotros, entonces ¿por qué nos pasa todo esto? Es un reclamo en toda regla. Una reacción superhumana, la verdad. Pero lo que me parece más contraintuitivo es la estrategia divina que sigue. No se trata de convertir a Gedeón en un superhéroe. No es todo lo contrario. Le piden que reduzca su ejército, de 32,000 soldados a solo 300. A 300. ¿Qué sentido tiene eso? Militarmente es un suicidio. Claro. Y ahí está el punto central desde la perspectiva del relato. La elección de Gedeón, que se describe a sí mismo como el más pequeño de la familia más pobre. Ajá. Y la reducción del ejército tienen el mismo propósito. Que no quede ni la más mínima duda de que la victoria no es un logro humano. Que no puedan colgarse la medalla. Exacto. El texto lo dice explícitamente para que Israel no pueda decir, mi propia fuerza me ha salvado. Es una lección radical sobre la dependencia. La gracia, la liberación, no se gana con fuerza, se recibe en la debilidad. Una idea que choca frontalmente con nuestra forma de pensar. Completamente. Y la batalla es una locura. 300 tipos con trompetas y antorchas escondidas en cántaros de barro contra un ejército que ni se podía contar. Ganan por el pánico que generan. Una victoria milagrosa. Por eso cuesta tanto entender cómo, después de presenciar algo así, las cosas vuelven a torcerse. ¿Fue un error de Gedeón o el problema ya era demasiado profundo? Yo creo que el texto sugiere que son ambas cosas. Fíjate, después de la victoria, la gente quiere hacerlo rey, y él se niega. Hasta ahí parece un líder humilde. Sí, pero luego pide todo el oro que le quitaron al enemigo y con eso fabrica una fod, una especie de objeto de culto y lo pone en su ciudad. ¡Ay, no! Y la frase del texto es demoledora. Y todo Israel se prostituyó tras de ese fod, y fue un tropiezo para Gedeón y su casa. ¿Pero cómo? Después de ver a su ejército reducido a la nada, y aún así ganar, ¿cómo comete ese error? Es casi incomprensible. Demuestra lo arraigado que estaba el problema, ¿no? La idolatría no era solo inclinarse ante una estatua, era la necesidad de tener algo tangible, algo que pudieran ver, que pudieran controlar. En lugar de confiar en un Dios invisible. Exacto. Gedeón, a pesar de su experiencia, cae en la misma trampa. Y nos muestra que estos jueces no eran santos, eran personas profundamente imperfectas, usadas por Dios a pesar de sus fallas. La gracia actuaba a través de ellos. Sí, pero no los hacía inmunes al pecado que estaban combatiendo. Y a medida que avanzamos en el libro, esta imperfección de los líderes se hace, cada vez más evidente y más oscura. El caso de Sansón es probablemente el punto más bajo de esta etapa. Sí. Totalmente. Es que Sansón es el ejemplo perfecto de la espiral descendente. Si Gedeón era un líder lleno de dudas, Sansón es un desastre impulsivo. Un desastre. Su historia empieza con una promesa increíble, un nacimiento milagroso, consagrado a Dios desde el vientre como nazareo, con una fuerza sobrehumana como don divino. Tenía todo el potencial para ser el mayor libertador de todos. Por sus pasiones, por sus caprichos. Es una tragedia, porque la fuerza no es suya, es un don, pero él la usa para sus asuntos personales, sus acertijos, sus peleas, sus relaciones con mujeres filisteas que eran el pueblo enemigo. Parece que se olvida por completo de su misión. Por eso se dice que Sansón es un microcosmos de Israel. Es que es la imagen perfecta. La nación entera recibió un llamado especial, dones, un pacto único, pero constantemente lo tiraba todo por la borda para irse detrás de los dioses y las costumbres de las naciones vecinas. Y la historia con Dalila es la alegoría perfecta de eso. Totalmente. Él sabe que ella es una trampa, pero su deseo es más fuerte, y por la presión y el afecto, le entrega el secreto de su fuerza. Que no estaba en el pelo. No, el secreto no estaba en el pelo. Estaba en el pacto que el pelo largo simbolizaba. Es la imagen de Israel entregando su identidad única a cambio de placeres o alianzas de un momento. Y el final es agridulce, o más bien amargo, ciego, humillado, convertido en el entretenimiento de sus enemigos. Pide fuerza una última vez. Pero la motivación es puramente personal. Sí, su oración es: déjame vengarme de los filisteos por mis 2 ojos. Ya no hay rastro de una misión nacional, es una vendetta. Exacto.
La idea del juez como libertador del pueblo se ha degradado por completo. Se ha convertido en un acto de venganza personal. Y lo más fascinante y perturbador del relato es que, incluso en ese acto de egoísmo, Dios actúa a través de él. sí, para cumplir su propósito de juzgar a los filisteos. Muestra una fidelidad divina que opera incluso a través de las motivaciones más corruptas. Pero la figura del héroe está rota. Completamente rota. Y la espiral de decadencia moral ha tocado un nuevo fondo. Después de Sansón, uno pensaría que ya no se puede caer más bajo. Pero los capítulos finales del libro son, en mi opinión, los más perturbadores de todos. Uf, sí, son terribles. El problema ya no es un enemigo externo. El caos es interno. La nación empieza a devorarse a sí misma. Exacto. Y hay una frase que se repite como un eco lúgubre. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Es el desenlace inevitable de todo lo que hemos visto. Cuando se abandona el pacto con Dios, que funcionaba como la constitución moral y social de la nación, lo que queda es la anarquía. Pero no una anarquía idealista. No, para nada. Es un sálvese quien pueda brutal. Y el texto lo ilustra con dos historias espantosas. Primero, una anarquía religiosa. Un hombre, Micaía, se construye su propio santuario privado. Con ídolos de plata. Y hasta contrata a un sacerdote errante. Es la religión a la carta, completamente desvinculada de la comunidad y del pacto. Y esa historia casi parece pintoresca comparada con la que sigue. Uf, la que sigue es de una depravación moral absoluta. La historia del levita y su concubina en Gabá termina en una violación en grupo y un asesinato. Es un relato que hiela la sangre. Es horrible. Y está ahí para mostrar hasta qué punto se ha podrido la sociedad. Lo que ocurre en Gabá es tan atroz que provoca una guerra civil. Las otras tribus se unen para castigar a la tribu de Benjamín, de donde eran los culpables. Pero incluso en su intento de hacer justicia se exceden de una forma salvaje. La violencia es tan desmedida que casi exterminan a una de las 12 tribus. Es la imagen del colapso total. Ya no hay enemigos fuera, se están matando entre ellos. El pueblo, que debía ser una luz, se ha convertido en un pozo de violencia. Exactamente. Es la consecuencia final del cada uno hacía lo que bien le parecía. Sin un estándar moral compartido, sin un rey o una ley divina que los una, la sociedad se desintegra. Incluso la solución que encuentran para que la tribu de Benjamín no desaparezca es terrible. Es terrible. Les dicen a los supervivientes que secuestren a unas doncellas durante un festival. La justicia, la moral, todo se ha perdido. Es la conclusión lógica de la espiral de infidelidad. Siempre. El sufrimiento los lleva a clamar por ayuda. Y la respuesta de Dios es siempre la gracia, enviando libertadores que, como vimos, son cada vez más imperfectos. Sí, pero la memoria es corta y la historia vuelve a empezar, cada vez de forma más grave. Es una visión muy cruda de la naturaleza humana y de las consecuencias de vivir al margen de un pacto. Totalmente. El texto argumenta de forma muy potente que la idolatría, ese adulterio espiritual, no es un error abstracto. Tiene consecuencias tangibles y devastadoras. La desintegración de la justicia, de la moral. De la unidad social. Y en medio de toda esa espiral de caos, la única constante, lo único que no falla, es la fidelidad de Dios. Que sigue interviniendo. Sigue interviniendo, movido a misericordia, incluso cuando su pueblo está en su punto más bajo. Y con esa imagen final de anarquía, de un pueblo sin rey, donde cada uno es su propia ley, el relato nos deja en vilo. Preparando el escenario para lo que vendrá después. Que será precisamente la exigencia de tener un rey, como todas las demás naciones. Lo que nos lleva a una última reflexión. El texto sugiere que cuando la brújula moral de una sociedad deja de ser un estándar externo, compartido, para volverse algo puramente individual, el resultado no es la libertad que uno esperaría. No, al contrario. Es una forma de esclavitud al caos y a la violencia. Y eso nos deja con una pregunta que, creo, sigue muy vigente. ¿Es posible construir una sociedad verdaderamente libre y justa sin tener un acuerdo común sobre lo que es bueno y correcto? Dele like y suscríbase si le ha gustado. Comente amén si desea más videos así.